Bien, quiero partir de una historia que conocí hace poco que me llamó mucho la atención, me impresionó bastante todo lo que puede hacer Dios en medio de las situaciones humanas difíciles. Esta tiene que ver con una mujer llamada Jennifer, que a sus 18 años estaba estudiando primer semestre de administración de empresas. Además, trabajaba en un buffet de abogados. A la vez tenía una vida social muy intensa, muy activa. Entonces estudiaba, trabajaba, tenía un grupo social de amigos muy amplios, prácticamente no descansaba casi. Y la verdad es que era tan activa, tan enérgica, que llegó incluso a descuidar y afectar grandemente su cuerpo. Vivía con su mamá y con su hermano. Todo iba muy bien en su estudio, en su trabajo, en todas sus cosas. Hasta que un día cualquiera comenzó a experimentar un fuerte cansancio, agotamiento en su cuerpo. Ella dijo, no, definitivamente me tengo que hacer una pausa. Estoy agotada, estoy cansada. Muchas veces nos sentimos así, ¿cierto? Ella entonces se sintió muy cansada, pero ignoró el mensaje que le estaba dando el cuerpo. Hizo caso omiso, que en ocasiones nosotros por ocupados no como que escuchamos la voz del cuerpo que habla, o a veces hasta grita, ¿cierto que grita o no? Pero ella, debido a su tren de vida tan ajetreado, dijo, no, mi estudio, mis compromisos sociales, mi trabajo, no. Un día entonces común y corriente en que salió para su trabajo, iba a coger su medio de transporte público. Cuando el bus paró, experimentó algo raro, y es que cuando se iba a subir al bus, el cuerpo no le respondió. Entonces ella tuvo que hacer un segundo intento, y ahí sí el cuerpo se subió al bus, no le dio importancia a eso, pero pensó, no, eso es puro cansancio. Necesito una dormidita larga y una buena descansada, una dormida hasta tarde, pero estoy en la universidad con exámenes en estos momentos, todo el trabajo. No, ahora no puedo descansar. Y ella decía, como dicen muchos equivocadamente, en la vida eterna descanso. Muchos dicen eso argumentando elementos espirituales cuando es un error. En la palabra de Dios es tanto un mandato trabajar como es un mandato descansar. Entonces no significa pues hacer pereza, pero es un punto de equilibrio. También se puede descansar acá. El Señor es mi pastor, me lleva a verdes praderas, me hace reposar, descansar. Jesús le decía a los discípulos en ocasiones, vamos a un lugar tranquilo a descansar. Bien, entonces cuando el bus llegó al sitio donde ella se bajaba para su trabajo, quiso alzar la mano para tocar el timbre, y la mano tampoco le respondió. No le respondió, no fue capaz. Intentó varias veces hasta que por fin la pudo alzar. Se baja del bus y dijo, no, definitivamente estoy muy agotada, muy cansada. Y entonces llegó a su trabajo, y ella, como era tan activa y le gustaba el ejercicio, ella no cogía el ascensor, sino que subía varios pisos por las escaleras, por las escalas. Cuando intentó subir las escalas, el cuerpo tampoco le respondió. No tenía fuerzas. Total que le tocó coger el ascensor. Llega a la oficina, saca las llaves para abrir, y cuando mete la llave en la chapa, no es capaz de hacer el movimiento circular, no tiene la fuerza para abrir la puerta. Ella narra que intentó hacerlo más de media hora. Media hora para abrir una puerta. ¿Ustedes qué dicen? Algo raro estaba pasando, ¿no? Total que ella pues por fin, cuando entra, ya preocupada, lo primero que hace es llamar a su jefe. Llama a su jefe y le explica la situación. Inmediatamente su jefe le dice, te vas para el médico ya mismo, de forma urgente. Cuenta que se demoró más de 20 minutos intentando pararse de la silla del escritorio. Por fin se va a donde el médico, y el médico, al finalizar el examen que le hizo, la evaluación, le dijo, te voy a dar un mes de incapacidad. Y ella me abrió los ojos, ¿cómo un mes de incapacidad, doctor? No puedo.
Yo tengo un trabajo de mucha intensidad, estoy estudiando, tengo una cantidad de compromisos sociales, yo un mes no me puedo quedar en la casa. Y él le dijo, pues, ya, es más, ya voy para la oficina otra vez. Y le dijo, pues, si es capaz de pararse e ir a trabajar, pues vaya. Pero no creo, el doctor sabiamente ya más o menos sabía hacia dónde se conducía la cosa. Ella se levantó, se fue para la universidad más bien a estudiar y habló con sus amigos, les contó lo que les estaba pasando y estando allí trató de escribir para presentar un examen y la mano tampoco les fue capaz de escribir. Le pidió al profesor que si se lo presentaba de forma oral y el profesor le permitió. Ya empieza el proceso de investigación médica, los especialistas empiezan a evaluar hasta que finalmente el neurólogo dice que hay que hospitalizarla de forma inmediata. Ella le dice, doctor, no, pero no me hospitalicé hoy, que se tengo que presentar un parcial, vea, yo presento un examen hoy, otro mañana, y pasado mañana sí me puedo hospitalizar. ¿Será que era intensita ella o no? Muy activa. Tuvieron que hacerlo así, y después de la hospitalización y muchos exámenes, se comprueba que tiene una enfermedad llamada síndrome de Guillain-Barré. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar de él? Sí, es conocido. Entonces le hacen todos los exámenes. Al otro día, como está sin fuerza, en la cama la sientan y cuando la sientan se va hacia adelante el cuerpo y no lo sostiene. Se da cuenta de que definitivamente la cosa sí estaba delicada. Pero con los medicamentos, la droga y todo lo que le suministraron de más actividades, ella empezó a mejorar y volvió a retomar su estudio y volvió a su trabajo y todo muy bien. Pero al mes volvió a presentar los mismos síntomas y empezó a caerse, las rodillas no la sostenían, se iba de para adelante y se caía, y debido a las múltiples caídas y a los dolores musculares tuvieron que hospitalizarla nuevamente. Le iniciaron un tratamiento y ellos, los médicos, veían como con la droga ya mejoraba, pero tenía picos que recaía otra vez. Entonces decían que les parecía raro porque este síndrome de Guillain-Barré no es así, no tiene ese comportamiento. Entonces ellos, muy preocupados, empiezan a hacer más investigaciones, la dejan hospitalizada y empieza a tener fallas respiratorias, que no tiene que ver nada con ese síndrome. Después de eso, entonces, empieza a perder la capacidad de deglutir. Es decir, ella comía, era capaz de masticar, pero no tenía la fuerza para tirarlo, la comida hacia el tubo digestivo, y bajarla al estómago, no. De tal manera que le tenían que poner una sonda nasogástrica. Y una sonda nasogástrica es una sonda que le meten por la nariz, baja hasta el estómago para alimentarla de esa manera. Entonces, miren, ¿qué fue lo primero que le dio? Cansancio, agotamiento. Después diagnostican una enfermedad, después empieza a caer, no tiene fuerza, después empieza a tener a nivel respiratorio fallas y ahora no puede almorzar, no puede comer, no puede deglutir. Después se le empieza a paralizar todo el cuerpo. Ya no puede mover absolutamente nada del cuerpo. Lo único que le queda con movimiento son los ojos y los párpados. Queda muy débil, demasiado débil. Incluso es tanta la situación a nivel respiratorio y de todo el cuerpo que ella empieza a perder el volumen de la voz. Se le va yendo la voz. La tienen que entrar en UCI, le hacen traqueostomía, el huequito acá para que pueda respirar, ¿lo han visto? La tienen en UCI sedada, con respiración asistida o ventilación asistida, y le comienzan un tratamiento muy especializado, muy parecido a la diálisis, que da muchos resultados, se empieza a recuperar, pero al poco tiempo vuelve a recaer y queda totalmente paralizada. Totalmente, ya no podía ni siquiera hablar, no tenía voz, pierde la voz. Pero un hermano que la amaba mucho, al ver que lo único que movía eran los ojos y los párpados, desarrolló un sistema de comunicación con ella, y es a través de
las formas en que el número de parpadeos era una letra. Entonces, digamos, la A parpadeaba una vez, la B 2 veces, la O 3 veces. Entonces él le hacía preguntas y ella parpadeaba, entonces le iba uniendo las palabras y las frases. Y así desarrolló un sistema de comunicación con ella. Pero ¿en qué pasó después? Los párpados también se le paralizaron. Entonces empieza a perder el movimiento de párpados. Entonces, como él la quería tanto, los ojos seguían moviéndose. Entonces le hizo unas carteleras con cartulina, valga la redundancia, con letras en la pared grandes. Entonces le decía, mire la letra. Entonces ella miraba la letra, la A, la I, y entonces él iba uniendo. Pero ¿en qué pasó después? Se le paralizaron los ojos. Entonces ya la comunicación fue muy difícil. Ya medio se movía un ojito, pero ya cuando los tenía tan paralizados que se le movía solo un ojito un poquito, él no se daba por vencido, entonces le apagaba toda la luz del cubículo, porque así se le veía el ojo brillando un poquito y se le veía un poquito la pupila. Brilla un poco, genera un poco de resplandor, y él apagaba la luz y le veía el movimiento y trataba, pero ya era muy difícil. Finalmente la cosa se complica mucho y le empieza a presentar hipoxia. Hipoxia es que no sube sangre, no sube oxígeno al cerebro. Y si no hay oxígeno en el cerebro, se empieza a morir. Entonces, debido a la hipoxia, los médicos de una vez dicen, no, ya es muerte cerebral, y la diagnostican ya como una mujer en estado vegetativo, en coma profundo, que prácticamente ya dicen ellos, no hay nada que hacer para los médicos. Para Dios todavía hay mucho por hacer. Pero lo tremendo de esto es que ella, al caer en ese estado, ella queda con conciencia, es consciente y todo lo oye, incluso ve, a blanco y negro, pero ve. Pero los familiares no saben de que ella está en esa situación. Entonces los médicos empiezan a sugerir que le apliquen la eutanasia, que la desconecten. Y ella empieza a pedirle a Dios, no, por favor, Dios, que no me desconecten, que se den cuenta que yo estoy consciente, que no estoy inconsciente. El hermano, al no tener ya ningún tipo de comunicación con ella, se desanima bastante y ya no se comunica más con ella, porque no hay forma. Pero la mamá, que la amaba entrañablemente, dijo, yo no acepto que a mi hija la desconecten ni practiquen la eutanasia. Y ella dio gracias a Dios cuando escuchó que la mamá dijo eso. Por el contrario, la mamá iba todos los días a cuidarla, a cambiarla, a ayudarla. Y le hablaba como si ella estuviera normal. No, hija, vengo a hacer unas vueltas, compré unos buñuelos, unos huevos, había que comprar. Y le hablaba de todo común y corriente, sin saber que su hijita la estaba escuchando. Las mamás no saben de ciencia mucho, algunas de estudios médicos y científicos, pero sí saben de amor, de corazón, y ella no dejó ella estaba comunicada desde lo más íntimo de su ser, desde el cordón umbilical que nunca se rompe, con su hija, y sabía que la escuchaba, no por evidencia científica, sino por amor. Madre es madre, ¿cierto que sí? Indiscutiblemente, las mamás se dan cuenta de lo que un hijo tiene, así se lo oculta y se lo maquilla de mil maneras. Entonces, ella no dejaba de hablarle, y ella narra que eso le dio mucha fuerza a ella, como su mamá nunca se desconectó de ella. La querían desconectar, pero la mamá nunca se desconectó de ella. Y es que una buena madre no se desconecta de sus hijos, ¿cierto? ¿O sí? Bendito sea Dios. Ella escuchaba plenamente cuando los médicos seguían insistiendo en la eutanasia, pero no aceptaba por nada del mundo. Entonces ya han pasado 6 meses de ella en ese estado. Aprendió a comunicarse de otra manera, que esto me impresionó mucho, con una enfermera. Ya no, ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Ya no habían párpados, no habían ojos, había parálisis total. Adivine qué hizo. Aprendió a disparar la frecuencia cardíaca de su corazón, acelerarlo. Y como a ellos les ponen unos aparatos que les están midiendo constantemente su frecuencia cardíaca, la enfermera notaba que se aceleraba y la miraba a ella. ¿Será que está pidiendo cambio de posición? Como hay que cambiarlos cada hora de posición,
que eso es lo que hacía la mamá. Cada hora las cambiaban de posición y masaje para que los músculos no se vayan o la sangre no se estanque, todo esto. Entonces la enfermera la cambió de posición y vio que bajó la frecuencia cardíaca. Es una enfermera que tenía como ese amor por su vocación, no que lo hacía únicamente por plata, sino que amaba al paciente, descubrió, y le dijo, ahora sí estás tranquila, te sientes cómoda, ¿te gustó? Y al ratico, como a la hora, volvió y activó frecuencia cardíaca, dio una taquicardia y al aparatico y la enfermera, te cambio, ¿quieres que te cambie? La cambiaba de lado y bajaba y aprendió. La enfermera le dijo, a los demás, ella está consciente, nadie creía. Ella está consciente porque ella me está hablando a través de la frecuencia cardíaca. ¿Se imaginan? Tan tremendo todo eso. Entonces, la enfermera aprende a descubrir las necesidades de ella, cuando quiere cambio de posición, cuando quiere que le cambie el pañal, cuando quiere que le limpie los ojitos, que le haga... Aprende de una manera impresionante ella a comunicarse. De hecho, la enfermera, en ese momento en que estaba como dudando, le dijo, Jennifer, ¿me escuchas? Y miró el aparato y se subió la frecuencia cardíaca. Y volvió y le decía, si me escuchas, vuelve y aumenta tu frecuencia cardíaca. Y ahí volvía y la aumentaba. Y ahí la enfermera comprobó que definitivamente sí era el método de comunicación. Entonces, la enfermera, en tanto amor que le prestó, llegó una ocasión en que vio que parpadeó una vez, porque tenía parálisis de párpado hace rato. Entonces empezó a comunicarse con ella a través del lenguaje de los párpados. No parpadeaba tanto como cuando el hermano le enseñó todo, pero sí, entonces ya a través de la frecuencia cardíaca y a través de los leves parpadeos empieza ella a comunicarse con Jennifer. Le cuenta al hermano y el hermano ahí mismo viene, venga, sí, yo sabía comunicarme con ella. Y entonces a través de eso empiezan a darse cuenta de que ella no está en estado de inconsciencia. Y es muy bonito porque ella desarrolla unas habilidades impresionantes. Después aprendió a hacer algo que se llama un paseo mental. Y es para no estar deprimida, ella hacía todo un día normal. Empezaba, bueno, son las 6 de la mañana, me levanto, y empezaba a ver en su mente que se estaba levantando, que se estaba estirando, que iba al baño, que se quitaba la ropa, la pijama, que había buscado pues anteriormente la pijama, la ropa que se iba a poner en el día, se bañaba y se veía en la mente enjabonándose, estregándose, enjuagándose, o sea, hacía todo el paseo mental, se veía poniéndose la ropa del día, lavándose los dientes, desayunando, yéndose para el trabajo, hacía todo un día y eso le sirvió mucho. Eso se llama paseo mental. O sea que ella no solamente sabía comunicarse, también sabía hacer agenda para el día, a pesar de que estaba inmóvil. ¿No les parece una enseñanza muy grande para nosotros? Una mujer en ese estado sabe comunicarse, una mujer en ese estado sabe hacer paseo mental. Los médicos entonces no creyeron lo del lenguaje de los párpados. Los médicos dijeron que eso era un invento de la enfermera y de la familia. Lo dudaron totalmente, pues no, una persona en ese estado que va a ser capaz. No creyeron. ¿Cómo? Querían matarla. Sí, no creían e insistían en la eutanasia. Pero una vez el terapeuta le dijo, Jennifer, si es verdad que estás consciente, porque ya estoy dudando de que pronto sí estés, mañana cuando venga el médico le vas a decir, al terapeuta le decían Tito, le vas a decir, con tu lenguaje de párpados le vas a decir que el carro de Tito es rojo. Y así ellos van a creer de que tú sí estás consciente. No se le olvide eso. Y volvió y le repitió en el oído, el carro de Tito es rojo. ¿Cómo le dijo? El carro de Tito es rojo. Y al día siguiente, cuando el médico llegó, hicieron la prueba del lenguaje de párpados, porque el terapeuta le dijo, vaya, mire el lenguaje de párpados, a ver si le dice esta frase, y se la dijo. A partir de ese momento los médicos quedaron asombrados, aterrados, y entonces eso hizo que cambiaran el diagnóstico. Al ver que ella repitió la frase exacta, le cambiaron el diagnóstico y ya no era el síndrome de Guillain-Barré, sino que lo diagnosticaron como síndrome de enclaustramiento. ¿Qué es el síndrome de enclaustramiento? Es una enfermedad donde la persona tiene una lesión en el tallo cerebral y queda inmovilizada pero consciente. Entonces ya de que digan que está en estado vegetativo
muerte cerebral, de la cual prácticamente no hay reversa, pero Dios sí la puede reversar, a que digan que ya son síndromes claro, cambia mucho la cosa. Entonces, ella aprendió por necesidad a controlar muy bien sus esfínteres, porque se daba cuenta que una de las cosas que más rabia le daba a los enfermeros o enfermeras es que una vez aseada una persona, inmediatamente tuvieran una necesidad y volvieran y se ensuciaran todos. Entonces, y los trataban muy mal. Ella decía que los golpeaban, que una enfermera los tiraban de rabia de cualquier manera. Entonces, que ella, con tal de que no la maltrataran, aprendió a hacer muy buen control de esfínteres. Al fin y al cabo estaba consciente, para que no la tiraran como un vegetal ahí, como un bulto de cualquier manera. Entonces, que para no hacerse regañar, decía ella, cuando ya dan este diagnóstico y con la mejoría que va teniendo, todavía paralizada, pero al menos consciente y comunicándose por lenguaje de párpados, le dan hospitalización domiciliaria. Y ya estando muy contenta en la casa, muy feliz, porque podía manifestar todas sus necesidades. Si tenía hambre, con los párpados lo decía; si tenía frío, si tenía necesidad de moverse de un lado al otro, de que la cambiaran, todo lo podía manifestar. Y casa, hogar, dulce hogar. Entonces ella feliz allá, pero empieza a tener unas cosas muy raras. Ella narra que empieza a tener unas pesadillas, donde sueña ahogándose como en unos ríos de basura, donde sueña con unos animales monstruosos que la están devorando y la están persiguiendo, donde sueña con unas sombras oscuras, como con unos demonios que la persiguen y la atormentan. Entonces ella sufrió mucho con esa parte, pero siguió avanzando en su proceso al estar en casa. Otro de los problemas que ocurrió es que del personal médico contratado, enfermeras, gente que la cuidaba, empezaron a robar en la casa las cosas. Pues como ella escuchaba todo, la mamá muy estresada, la familia muy preocupada por los robos, entonces a ella la afectó mucho, se sintió muy mal. En determinado momento se sintió muy feliz por estar en casa y por poderse comunicar y porque suplían todas sus necesidades. Pero todo esto la llevó a ella a entrar en un estado de depresión. Y en medio de esa depresión, ¿en cuánto tiempo llevaba ya así? 8 años. Paralizada en cama. A los 8 años, viendo toda esa cantidad y todo lo que había luchado la familia con ella empezó a deprimirse y comenzó a pedir la eutanasia. Me quiero morir. Claro, la depresión es un deseo de muerte. Muchas personas terminan en la muerte después de unas largas y profundas depresiones. Empezó a pedir la muerte y la mamá, ni riesgos, no te practico la eutanasia. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a hacer todo para demandar a la mamá. Como se podía comunicar, habló con unos familiares para que le consiguieran todos los documentos y hacer demandar a la mamá porque no la dejaba morir. ¿Duro para la mamá o no? Finalmente, tanto insistió ella en la eutanasia que tomaron la decisión de aceptarla y de practicarla. Ya estaba la fecha, el día, la hora, todo organizado. E influyó mucho el nuevo doctor que tuvo, le cambiaron de doctor y desde que llegó la doctora nueva, es que denle el descanso. Una vez se ha escuchado que hay gente que en medio de tanto sufrimiento con la enfermedad, a lo último si quieren morirse de una vez. Uno puede a veces comprender que yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero hay gente que uno los ve sufriendo tanto a veces que piden es como ya descansar. Incluso hay familiares que llegan a creer, pero la vida se debe respetar desde la concepción hasta la muerte natural, cuando Dios lo permita, aunque sea muy difícil para uno el estado de enfermedad. Pero ella, yo viendo ese testimonio, es que sí era muy duro, no que yo apoye la eutanasia. Entonces la mamá muy triste, ya faltaba un día para la desconexión, para todo, incluso ella utilizaba trampas, se me olvidaba ese detalle. Ella a veces decía que le cambiaron aparatos los que le tenían que poner en el cuerpo puestos, que lo cambiaran, que le estaba tallando, y era para que lo quitaran a ver si se moría sin él. Y decía que la dejaran sin él más rato, que no lo necesitaba, que le tallaba mucho, y era mentiras, era para tratar de causarse un infarto. Y también trató de quitarse la vida aumentando la frecuencia cardíaca mucho, como ya sabía cómo hacerlo, para que el corazón se infartara y nada. La subía hasta cierto punto y le bajaba después.
O sea, intentó quitarse la vida, pero no pudo. Entonces la mamá ya estaba muy triste y la jefe en el trabajo la vio con ese rostro desfigurado un día antes. ¿Por qué estás tan triste? Le contó: es que mi hija mañana se va a desconectar, mañana muere, y eso me duele mucho, hemos luchado y yo tenía esperanza y fe. Entonces la jefe le dijo con mucho respeto: mira, te voy a decir algo, sin incomodarte, pero yo tengo unas amigas que son muy especiales, son unos angelitos. ¿Tú permitirías que ellas la visiten? Yo sé que le van a hacer mucho bien a tu hija. Entonces la señora le dijo: sí, no hay ningún problema. Jennifer había hecho una carta de despedida. Los que se practican la eutanasia, muchos hacen una carta de despedida para sus familiares. Entonces tenía la carta de despedida y permitió que entraran esas personas, amigas de la jefe de la mamá. Cuando entraron esas personas y hablaron con Jennifer, Jennifer dice que desde que ellas entraron sintió una paz y un gozo que nunca antes en la vida ella había sentido. Yo digo: ¿qué es este gozo tan especial? Desde que ellas entraron sin hablarle. Y ya cuando le hablaron, la dejaron envuelta en un amor y una dulzura, una serenidad, una paz que ella nunca había experimentado, una sensación de bienestar. Total que entonces tomó la decisión de entregarle la carta a ella más bien. Les dijo: venga, bueno, no les dijo así como estoy, con los párpados, como digo yo tan fácil, quiso y manifestó que esa carta se la entregaron a ella, la carta de despedida. Ellas volvieron, pidieron que si podían volver y volvieron a hablar con ella y ya ahí sí le hablaron de Jesús. Ellas eran mujeres espirituales. Le hablaron de Jesús, ella quedó encantada otra vez y quedó en un consuelo y un amor grandísimo y sintió en su corazón el deseo profundo de conocer a Jesús de Nazaret. Y empezó a pedir que le pusieran audios de Jesús, mensajes de Jesús, cursos bíblicos que pudiera escuchar en audios. Se enamoró profundamente de Jesús, se llenó de felicidad, le encontró sentido a la vida, ya no quiso la eutanasia, renunció a la eutanasia, ya no le importaba ni siquiera aliviarse. Ya ella decía: no, yo quiero seguir viviendo este gozo y esta alegría. Ahora, bueno, quería volverse a morir, ahora ya deseaba morir, pero para encontrarse por Dios. Ya no quería morirse por el estado de enfermedad física, sino que quería morirse para encontrarse con Jesús de Nazaret en la eternidad. Muy parecido a lo que el apóstol Pablo decía en algún momento en sus cartas. Tengo un deseo grande de morirme para estar de una vez con mi Jesús, pero también de quedarme viviendo para llevar más gente a Jesús, para mostrarles a ustedes. Entonces ya es cierto que la intención todo lo cambia, ¿o no? Primero quería morirse por depresión, ahora quería morirse para encontrarse con Dios. Morir de amor, muy distinto. De verdad que la intención con la que uno haga las cosas determina todo. Lo importante es la intención del corazón, no lo que uno haga, sino la intención del corazón. Es más importante levantar una agujita del suelo para la gloria de Dios que resucitar un muerto para la gloria mía. ¿Sí queda claro? Eso nos lleva a preguntarnos: ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy yo aquí predicándoles a ustedes la palabra de Dios? ¿Por amor a nuestro Señor Jesucristo o para alimentar mi ego y mi orgullo? ¿Cierto que hay una diferencia radical? ¿Por qué paso estos mensajes por redes sociales? Para que mucha más gente reciba este mensaje a través de un medio de comunicación que en la actualidad tiene mucha fuerza, o para alimentar mi ego y que la gente me conozca y hable de mí. Todo eso va a determinar o no. ¿Por qué hago lo que hago? El por qué es muy poderoso. De hecho, San Agustín decía que si un ladrón va a robar a una joyería y no puede robar porque todo está muy vigilado, de todas maneras el ladrón así no haya robado. Porque Dios lo que más mira es la intención del corazón más que los movimientos de la mano. ¿Queda claro? Alguna vez lo mencionamos. Entonces ella quería morir, pero para encontrarse con Jesús, vivía feliz. Ya no le encontraba su felicidad, ya no le importaba, su salud física, sino su bienestar al lado de Jesús. Era una mujer feliz. Entonces le decía: Señor, yo me quiero morir, pero por más que oraba y escuchaba mensajes y medio leía la palabra de Dios, todos los mensajes que Dios le daba a diario era vida, vida, vida. ¿Y ella qué quería? Morir. ¿Y Dios qué le decía? Vida. En marzo del 2012 escuchó un programa en la televisión, una predicación, donde una persona en uso del don de conocimiento
Recuerden que es un don muy famoso y muy reconocido, sobre todo en medios de renovación carismática. Palabra de conocimiento es cuando una persona que está predicando o está orando dice, aquí hay alguien que tiene esto, está sintiendo esto y el Señor le quiere decir que le está sanando y va a ocurrir esto y esto. ¿Sí han escuchado hablar de? Sí. Entonces estaba predicando alguien en la televisión, ella estaba escuchando desde su camita y el predicador dijo, hay una persona que ha sufrido el síndrome de Guillain-Barré, lo ha sufrido y se le ha complicado con otras cosas, le cambiaron el diagnóstico, nos está escuchando a través de la televisión este mensaje y yo quiero decirle que se va a sanar en el nombre de Jesús y que se va a recuperar con el poder de Dios. Ella mismo, soy yo, está hablando de mí. Eso ocurrió, ¿en qué fecha les dije? Marzo del 2012 le ocurrió a ella. Y a partir de ese momento, ella aceptó que Dios la iba a sanar. Y le dijo, Dios, listo, acepto, aunque ya no me interesa mi salud. Ya tengo lo más importante que es la salud espiritual, la física ya no me interesa, pero listo. Cuando quieras, sé que el tiempo, la hora, la fecha te corresponde a ti, yo solamente acepto lo que tú quieras. Y en agosto del 2013, oiga, un año, en agosto del 2013, los ojos volvieron al punto, porque los tenía extraviados. Después de más de 8 años, los ojos vuelven al punto, más de 9 años. En agosto del 2013 se ubican los ojos. Empieza a tener un parpadeo más espontáneo y natural, no tan frágil y débil como el que tenía. Comienza a gesticular, a mover el rostro. Incluso empieza a fruncir el ceño cuando algo le incomoda y a serenarlo. Empieza a medio sonreír. La mamá estaba feliz. Aprende ya a abrir la boca y cerrarla sola. Comienza a sostener la cabeza, que es lo... Para sostener la cabeza necesita mucha fuerza, uno porque, de hecho, con los bebés, cuando las mamás ven que el bebé ya alza la cabeza, ¡ay, ya tiene más fuerza, ya alza la cabecita! Y en ese momento le hace una lista de peticiones a Dios, y Dios empieza a concederle. Comienza a ver a color, ¿cómo veía antes? Los pulmones se los examinan y los médicos dicen, pero estos pulmones están nuevos, parece como si nunca hubieran tenido ningún problema. Evalúan riñones y están totalmente nuevos, renovados. Le miran el tracto digestivo, los intestinos, todo el tracto digestivo es súper bueno. Debido a la traqueostomía y a unas cosas que les ponen, se afecta mucho la tráquea, se lesiona mucho. Y cuando el médico entra y mira, dice, pero esta tráquea está mejor que la de un joven, la de un adolescente, totalmente nueva, como si no hubiera pasado nada. Y es que, como dice la palabra, que el que está unido a Cristo es ¿qué? Una nueva criatura. Dios todo lo hace nuevo, ¿no? Todo lo renueva. Y entonces tráquea nueva. Y la voz que la había perdido se empieza a recuperar, recupera el volumen de la voz. Pero todavía no podía hablar bien y le digo, Señor, por favor, devuélveme entonces la voz como la que tú planeaste cuando yo estaba en el vientre de la madre, que yo tuviera, a través de la cual me comuniqué tanto. Y a los 4 meses entra la mamá a la habitación de la pieza de la casa y casi se muere un infarto cuando le dice, hola mami. Después de 8 años, más de 9 años de mudez, hola mami, ya. Y esa mamá da un salto de júbilo, de grito, de alegría y coge el teléfono e inmediatamente llama a una hermana y me va, saluda a su tía, salúdela. Y saluda a la tía, hola tía, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Marcelita, mi sobrinita Marcela. No, con Jennifer. ¡Ah! Jennifer, no, Marcela, no me hagas esas charlas que yo sé que es usted. Tía, soy Jennifer Vázquez, estoy sana, puedo hablar. Esa tía también dice que casi se infarta de la alegría. Corrieron todos para la casa, familiares, y alababan y glorificaban a Dios. No lo podían creer. En enero del año siguiente le quitan el ventilador para ya no tener respiración asistida. Y miren cómo es Dios, cómo utiliza tantos medios Dios. Cuando quiere obrar en la vida de uno, utiliza lo que sea. Utiliza un gato.
A ella le estaba dando cefalea de sueño. ¿Han escuchado hablar de ella? Sí, que se duerme en cualquier momento. ¿Sí es la palabra técnica cefalea? Sí. ¿O será apnea? Apnea, perdón, apnea, sí, perdón, sí, apnea, gracias, apnea de sueño. Es que ella, créanme que este testimonio que está un poquito alargado, pero ella lo da en 2 horas 40 minutos. Yo traté de resumirlo lo más que pueda y ya lo voy a finalizar, lo resumí apenas media horita. Pero ella entonces empieza a presentar apnea de sueño, y la apnea de sueño es que la persona deja de respirar involuntariamente, no le sube oxígeno al cerebro, y eso es un problema porque otra vez muerte cerebral. Entonces empieza a tener esto y la tienen que ahí mismo ayudar, pero la persona recupera la respiración al ratico, pero los segundos o microsegundos que se quede sin oxígeno la puede afectar grandemente, sobre todo la parte cerebral, ¿no? Y otras partes del cuerpo. Pero ella entonces, al tener esto, que estaba presentando sobre todo en las noches al dormirse, entonces no sabían qué hacer porque no sabían a qué hora le iba a dar. Y notó la enfermera que la gatita, la mascota que tenían ahí, se subía de repente a la carrera y se le hacía al lado, a la cama. Y la enfermera, y notaba que mismo le daba la apnea de sueño a ella, descubrieron que la gata detectaba en el momento en que le iba a dar. Y fue la gatita la que le salvó la vida y pudieron controlarle eso. Mire cómo Dios utiliza tantos medios. Fue la gatita. A estas alturas de la historia ya llevaba 13 años en cama. 13 años. Tuvo una recaída emocional porque es que ya era mucho tiempo, pero ella dice que orándole a Dios, Dios le dio fuerza espiritual y se volvió a recuperar. Empieza a buscarla mucha gente, ya podía hablar, y empiezan a desahogarse en ella. Y Dios le da el don del consejo, empieza a aconsejar personas, a ayudar a gente que está muy mal, y la buscan pero por cantidad, y se convierte en un vehículo para ayudar a muchas personas que están muy mal. Su mamá se quedó sin trabajo en ese momento en que ella ya estaba bien, entonces todas dos sin trabajo, el hermanito estaba muy lejos, y ella narra cómo a través de la fe Dios proveyó todo lo necesario para lo que ellas tuvieran una vida digna. Dios nunca les faltó con nada. Ya cuando se puso bien, se pudo parar, caminar, comenzó a estudiar psicología, incluso Dios le dio los medios para estudiar psicología en una universidad muy buena de Bogotá, y consiguió un súper trabajo, y al día de hoy está empleada ejerciendo su profesión totalmente feliz. ¿Cómo les parece esa historia? Es un poderosísimo testimonio que a mí me impactó mucho, demasiado. Cómo Dios hace cosas tan grandes en la vida de los seres humanos. ¿Cuántos años tuvo que pasar ella en esa situación? 13 años. Yo rescataba de esta historia 2 cosas, quizás 3 muy importantes para mí. Número 1, la capacidad enorme que ella tuvo de comunicarse con los demás. ¿Fue enorme o no? ¿Cómo se comunicaba al principio? Párpados. ¿Y después cómo? Con los ojos. ¿Y después con qué? ¿Se dio por vencida esta mujer? Por nada, pero se comunicó. Destacaba también que al final aprendió a comunicarse, no solo con los demás, sino ¿con quién? Con Dios. Y en ese proceso jugaron un papel fundamental su hermano, que le enseñó el lenguaje de los párpados, y su mamá. A esos también hay que darles muchos créditos, ¿o no? Claro, y la enfermera también. Claro, por eso el hermano, la mamá, la enfermera, ahí jugan un papel muy clave. Y el gato. Y hasta el gato. Entonces yo sacaba como conclusión, yo orándole al Señor para este retiro con ustedes, cuando di este testimonio, que nada es en vano, Dios me lo pidió. Claro, se los voy a compartir. Y lo que me ponía el Señor para ustedes acá en este mensaje, y todos los que nos escuchen en redes, es la importancia de aprender a comunicarnos con Dios y con los demás. Si no tenemos buena comunicación con Dios, no habrá buena comunicación con los demás. Si no hablamos con Dios, aquel que hace palpitar nuestro corazón,
aquel que está atento a nuestros latidos, a nuestra frecuencia cardíaca. No podemos comunicarnos con los demás. Quien tiene un problema de comunicación con los demás, tiene un problema de comunicación con Dios. Porque quien habla con Dios, aprendió a hablar con los hombres, ¿o no? Entonces, estamos, ojo, a 9 días exactos de finalizar la Cuaresma. La Cuaresma se acaba, ¿cuándo acaba la Cuaresma? La Cuaresma, ¿cuándo se acaba la Cuaresma? Litúrgicamente. El Jueves Santo. Cuando comienza el Jueves Santo, el Triduo Pascual, ahí se acaba la Cuaresma. O sea que estamos a 9 días exactos de que se acabe esta Cuaresma. Y estamos hablando de que esta mujer aprendió a comunicarse con Dios y con los demás gracias a su mamá, que nunca dejó de hablarle, a su hermano que le enseñó cómo comunicarse con los ojos, y a una enfermera que tuvo tacto, sensibilidad y amor. O sea, aquí estamos hablando de comunicación y de familia. Tenemos que aprender de verdad a tener una relación íntima, profunda con Dios, de tal manera que tengamos calidad en nuestras relaciones familiares, laborales, comunitarias, y trabajemos el perdón. Ustedes están estrenando en esta casa sede un espacio nuevo, se ampliaron. ¡Qué lindo! Y yo pensaba en ello, claro, es que ellos se ampliaron físicamente, pero Dios quiere que ampliemos, que ensanchemos también este corazón. Que así como se amplió la casa sede de Alianza como comunidad cristiana, católica, así también los integrantes de ella aprendamos a ampliar, ensanchar el corazón, darle más espacio a Dios en nuestro corazón. Porque es que acá está la presencia, la santísima presencia de Dios, ¿o no? Sí. La tenemos, es un regalo grande. Pero esa santísima presencia de Dios tiene que quedar acá, ¿o no? Tiene que quedar acá en el corazón. Acá tenemos el sagrario, el santísimo. Pero acá este corazón también es sagrario, ¿o no? Es templo de Dios. Y cuando Jesús entró al templo y expulsó a los vendedores, dijo: fuera de acá, porque mi casa será llamada casa de oración y no cueva de maldad ni de pecado. ¿Cómo dijo? ¿Será llamado qué? Casa de oración. ¿Y no cueva de qué? De maldad, de ladrones, de pecado. Es que este corazón es eso. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces este ser interior tiene que ser casa de oración, no casa de divisiones, de conflictos. Yo no puedo caer en esa incoherencia. Que en mi debilidad humana pueda terminar teniendo alguna diferencia, algún altercado. Eso puede ocurrir. Pero que en mi capacidad espiritual de la mano de Dios yo me reconcilie, pida perdón, subsane. ¿Queda claro eso o no? Hasta donde yo sé, ustedes vienen y se reúnen acá unos equipos de personas que hacen unas donaciones y ustedes las llevan a la sierra para las... Ojo, que eso no es lo más importante, eso es muy lindo y no lo quiero desmeritar. Ese trabajo social es muy lindo, pero más que dar es darse. Más que dar cosas materiales es dar amor, dar buenas relaciones interpersonales. De nada me sirve hacer una obra social si en mi casa tengo una cantidad de resentimientos y conflictos. Me voy para Alianza a repartir mercados a la sierra, pero estoy resentido con mi ser querido. ¿De qué sirve? ¿Recuerdan que Jesús dijo, si vas a llevar la ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano? Entonces primero darse, que si vengo a seleccionar acá una cantidad de artículos, como cosas de comida o cosas de materiales, todo eso
en la selección y organización de todo eso haya un vínculo armónico de amor. ¿Un vínculo qué? Armónico de amor. De amor. Que para ustedes, más que hacer cosas aquí, sea amarse en la comunidad Alianza. Que si el otro empaca de esta manera y aquel lo hace de la otra contraria, no importa. Lo importante es amarnos, lo importante es servir, lo importante es la intención del corazón, decíamos ahorita, ¿o no? Y lo importante aquí no es el que lo haga mejor, más bien hecho, más rápido, más ordenado, sino venir y amarnos. Punto. Entonces, si en mi familia yo estoy amando, perdonando, comprendiendo, tolerando, siendo paciente, llego acá lleno de la bendición de Dios y traigo todo eso para acá también. Amor, que es que Perencejo digo que no, que se hace así. Ah, listo. La medida del amor es amar sin medida y punto. Pero hay una frase que dice: ¿y qué te ganas con tener la razón si a cada paso que das te echas a un enemigo? ¿Cómo es la frase? ¿Y qué te ganas con tener la razón si a cada paso que das te echas a un enemigo? Miren, y las actitudes, ojo con las actitudes. ¿Los ojos hablan o no? ¿Los gestos hablan? ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? Entonces, cuando abrimos los ojos al otro como si le fuéramos a echar gotas, cuando hablamos con el tonito y apretamos los dientes, es que no fue lo que me dijo, sino el tonito con el que me habló. Es que a uno le pueden decir hasta la grande. HP, hijo pródigo, le pueden decir esa palabra HP a uno. Le pueden decir la palabra grosera, HP, pero si se la dicen con amor, no duele. Si le dicen a uno así con todo el amor, bueno, no le duele. Pero le pueden decir una que no sea vulgar, con el tonito aquí y los ojos. Es que me volvió los hombros, es que me zapateó, es que me señaló. Ay, la comunicación no verbal hace tanto daño. Miren, la forma más rápida de amor se llama mirada. ¿Hay miradas que abrazan o no? Sí. La forma más rápida de amor se llama mirada. ¿Hay miradas que acogen o no? Hay miradas que enternecen. ¿Cómo estoy mirando? ¿Cómo son mis actitudes, mis gestos? Más que llevar un artículo de comida o físico a un pobre en la sierra, es dar amor. Dar amor. Y ahora sí, si nos amamos, cuando hagamos esa obra social, le va a agradar a Dios. A Dios no le agradó la ofrenda de Caín y sí le agradó la ofrenda de ¿quién? Ambas eran ofrendas, ¿o no? Los animalitos de Caín también eran importantes, ¿o no? Los había cuidado, criado, alimentado, protegido, engordado, ¿sí o no? Igual que Abel con los frutos de la naturaleza, con todo lo que sembró. Pero ¿cuál fue el problema de Caín? Que no tenía en el corazón ¿qué? Amor. Y por eso el odio, por eso la envidia y todo lo demás. Queridos servidores de Alianza, ama y haz lo que quieras. San Juan de la Cruz. Bueno, te la atribuyen a San Agustín. No, perdón, sí, es de San Agustín, porque la segunda que iba a buscar sí es San Agustín. Es la de San Juan de la Cruz, donde dice que al final de la vida nos examinarán en el amor. Entonces miren, cuando usted y yo nos reclamen la vida, cuando vayamos a comparecer delante de Dios, no, la pregunta no va a ser ¿cuántas veces fuiste a Alianza? ¿Cuántas veces subiste a la sierra? ¿Cuántas misas fuiste? A ver, aquí dice en el listado que fuiste a 50,000 misas. Eso no lo va a hacer Jesús. Él no tiene allá una lista llevando fecha, 3 de agosto, 4 de agosto, faltó el domingo 15, faltó... Amaste va a ser la pregunta.
Amaste, amaste, amaste. Esas Eucaristías te ayudaron a amar verdaderamente. Dime cuánto amaste. No, yo hice mucha obra social, participé en muchos grupos de oración, fui con los aguapaneleros a repartir comida a los habitantes de calle. Espérate, pero primero que todo amaste. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por amor? ¿Por quemar tiempo? ¿Por distraerte? ¿Por aparecer? ¿Por figurar? ¿Por tener liderazgo? ¿Por coordinar? La pregunta va a ser esa: ¿perdonaste? ¿Fuiste generoso con el otro? ¿Con el tiempo del otro? ¿Cierto que ahí tenemos un reto muy grande, no? ¿Ustedes qué dicen? A pocos días ya de comenzar esta linda experiencia de Pascua, es bueno que con este retiro nos hagamos esa pregunta: ¿cómo verdaderamente estamos viviendo? Miren, de la única cosa que uno no se va a arrepentir cuando esté muriendo es de haberle dedicado amor y tiempo a los seres queridos. Créanme, de lo que más nos vamos a arrepentir cuando estemos agonizando es de no haberle dedicado suficiente tiempo y amor a nuestros seres queridos. De eso nos vamos a arrepentir mucho. Porque es que los seres son más importantes que las cosas, ¿o no? Sí, claro. Si para usted venir a Alianza es un encuentro de amor, qué rico, porque esto también es una familia. Las comunidades se convierten en familias. Entonces esta es una segunda familia. La primera es la de sangre, esta es la segunda. Pero al fin y al cabo familia. Y entonces, si usted viene aquí a amar, qué rico, lo logró. Si usted va a su familia a amar, qué rico, lo logró, lo logramos. Pero si vengo a poner problema, a decir que es que no, es que las cosas no se hacen así, es que yo no estoy de acuerdo, es que no me parece, es que esto, o si vengo acá a dármelas de ser muy ágil, muy rápido, para empacar, para esto, para lo otro, a aparecer, a protagonizar, a decir yo, eso es puro orgullo, eso es puro ego. Pero bueno, yo sé que eso no ocurre aquí, yo sé que eso es por ahí en otras comunidades donde yo predico que, si ocurren en esos lugares, yo es que estoy abusando acá. Eso no ocurre acá, no. Es por ahí en otros lugares que si hay gente. Bien, redondeemos esta primera reflexión con lo siguiente. Les decía entonces que lo más importante es tener buena comunicación con Dios para tener buena comunicación con los hermanos, una comunicación de amor, puro amor, amor extremo. Y bueno, ojo que estamos a 9 días, no caería mal otra buena confesión, no caería mal una confesión. Va a comenzar la Semana Santa bien especial. Si nos confesamos algunos a principio de Cuaresma, ya va siendo hora de otra purificadita, ¿no? Como dice un amigo mío, de otra espolgadita espiritual. Sí, las que quieran darse una espolgadita espiritual, hay muchos confesores en la ciudad todavía, gracias a Dios. Y es mejor hacerlo ahora y no dejar para última hora, ya cuando ellos no puedan, estén bien ocupados. Y muchas filas. Entonces, miren qué lindo. Entonces, comunicarnos con Dios. Las Sagradas Escrituras hablan con mucha abundancia de un lugar predilecto que tenía Dios para comunicarse con los hombres, y es la montaña. Haciendo un barrido de la Sagrada Escritura me encontré cosas muy lindas, y es que teológicamente la montaña es lugar de encuentro con Dios. Teológicamente, bíblicamente, la montaña es lugar de encuentro con Dios. Y entonces ustedes se acuerdan de Abraham. Recuerdan que una vez le tocó subir a la montaña Moria, cuando le pidió Dios que sacrificara ¿a quién? A Isaac. Claro, es que cuando uno, y el problema es que el sueño más grande de Abraham era tener un hijito, ¿cierto? Y ya estaba viejo y Dios no se lo había concedido, y se lo concedió viejo, o sea que lo había anhelado muchos años. Y en ese tiempo un hijo era signo de una bendición impresionante. No, todavía un hijo es signo de bendición, los que somos papás, eso es la vida cambia cuando uno es papá. Entonces, es muy especial. Pero Abraham cometió el terrible error de idolatrar a su hijo. ¿Qué es el problema?
que le pedimos al Dios de las bendiciones, una bendición muy especial, y cuando nos da la bendición nos olvidamos del Dios de la bendición y nos apegamos a la bendición idolatrando realidades que Él nos ha dado. ¿A quién hay que amar más? ¿A la bendición o al Dios de la bendición? Al Dios de la bendición. Entonces Dios le pide que sacrifique el ídolo y le dice en una montaña, se comunica con Él en la montaña, le pide que haga el sacrificio. Si la montaña es lugar de encuentro con Dios, de oración, entonces yo lo he experimentado en esta cuaresma. Yo me propuse intensificar más mi oración, mi ritmo de oración. Y Dios me ha mostrado las cosas que tengo que sacrificar más. Yo tenía unas cositas con las que yo decía, esto tengo, pero le pedí a Dios, Señor, muéstrame en esta cuaresma qué más tengo que renunciar. Porque la cuaresma es tiempo de renuncias o no, de sacrificio o no, de penitencia o no, con más intensidad. No es que en otros tiempos no sea, hay que hacerlo en todo tiempo, pero se nos pide aumentar la intensidad en este tiempo de cuaresma para poder tener unos frutos, así como Jesús le tocó aumentar intensidad en su cuaresma para poder vencer las tentaciones del demonio. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo en cuaresma me hago unos propósitos espirituales y las tentaciones se me aumentan. Cuaresma es tiempo de mucha tentación. Yo me tengo que preparar, yo, Juan Carlos Restrepo, muy bien para la cuaresma, porque yo sé que se me aumenta, ya me pillé eso desde hace tiempos. Igual que a Jesús, los cristianos que queremos vivir una buena cuaresma, el demonio nos va a tentar más, no va a estar contento. Además que esta carne también se va a resistir, esta carne también no va a querer que la desacomodemos y que la saquemos de unos hábitos y patrones de comportamiento, de pensamiento o actitudes que tengamos. Entonces se resiste también la carne y el mundo influye, demonio, mundo y carne. Entonces hay que sacrificar los ídolos, por favor. Y hay una forma de idolatría, yo sé que es aquí muy seguramente nadie tiene como ídolo un vehículo, una casa, una finca o el dinero o el celular. Bueno, puede haber alguien que tenga como ídolo el dinero, pero no lo creo. Puede haber que alguien tenga a un ser querido como ídolo. Bueno, pidámosle a Dios que es que los hijos se quieren mucho, ¿no? Pero yo le he dicho a Dios siempre, Señor, los amo con todo mi corazón. Y a veces meditando en la Virgen. Y en Jesús, a veces estos días meditando mucho lo de la pasión. Yo no sé cómo hizo la Virgen para aguantar ese dolor. Uno, aunque ella supiera que iba a resucitar, aunque él hubiera dicho, pero ver que le maten a uno un hijo, ¿es lo peor o no? Ver morir un hijo. No. Yo le digo a Dios en mis meditaciones de la madrugada, ay Señor, perdóname, pero yo mejor no medito en esto, porque yo me pongo a imaginar que a mi Josué o a mi Juanita me la maten, ay no, eso me da una cosa en el corazón. Yo le digo, Dios, si me toca enfrentar eso, yo sé que con su fuerza lo supero. Ay, pero humanamente, si es una espada que traspasa y destruye el alma o no. Yo me pongo a veces a pensar, ¿cómo hizo la pobre virgencita para aguantar eso? ¿Y cómo hizo el mismo Jesús al ver a su mamá sintiendo ese dolor también? No, eso es terrible, ¿o no? Entonces yo le decía a Dios en mi oración, Señor, ayúdame, por favor, que yo valore eso que usted... Porque así como fue duro para usted ver a su mamá con el corazón roto, viéndolo morir a usted, eso para usted, dígame si para un hijo no es duro ver sufrir la mamá, verla que está muriendo de dolor. Porque eso es una muerte en vida, ¿o no? Por ahí viéndome una película estos días, era un poquito violenta, le dice un malo a otro, matarte sería un regalo para ti, más bien te voy a hacer sufrir. Y yo me quedé pensando, qué cosa, hay dolores tan tremendos que la muerte es un regalo. Decíamos ahorita con lo de Jennifer, que hay gente que como que se cree pues así. Entonces yo me quedé pensando en una película, el dolor es algo tan terrible que la gente prefiere morir. No estoy a favor de la eutanasia. Entonces yo meditando en lo de la Virgen, en lo de Jesús, yo le decía a Dios, ayúdame, que yo valore lo que tú hiciste por mí. Porque si Él murió por mí en la cruz hace 2000 años, ¿para qué lo hizo? ¿O por quién lo hizo? Y entonces yo viviendo una cuaresma bien superficial, bien vacía, sin reconciliarme, sin perdonar, murmurando, hablando de los demás, siguiendo con mis actitudes despectivas, desobligantes, indiferentes, alimentando orgullo, soberbia y otras cosas. No.
Entonces es como Abraham, hay que subir a la montaña y sacrificar los ídolos. ¿Abraham sacrificó su ídolo? No. Hay que sacrificar los ídolos. Pero nos dice la Biblia que también hay una montaña muy famosa, el monte Horeb. ¿Quién subió al monte Horeb? Moisés. ¿Y allí qué se le dio? El decálogo, las instrucciones, los mandatos. Es que cuando usted y yo subimos a la montaña de la oración, de la comunicación con Dios, Dios nos da instrucciones, Dios nos muestra el camino, Dios nos señala, Dios nos indica o no, Dios nos habla, Dios se comunica. Claro que se comunica, como lo hizo con Jennifer. Dios nos guía y nos muestra el camino que debemos de seguir. Salmo 32:8. Salmo 32:8 dice el Señor allí: sobre ti fijaré mis ojos, yo te daré instrucciones, te mostraré el camino que debes de seguir. Entonces, ¿hay que subir a la montaña o no? Levanten la mano los que quieren subir a la montaña de Dios para recibir la instrucción de Dios. Pero nos dice también que a la montaña subió Elías. ¿Recuerdan Elías? En 1 Reyes 19, cuando este hombre lo estaba persiguiendo un imperio para matarlo por un desierto, ¿se acuerdan? Y él todo angustiado, corriendo por ese desierto, llegó un momento en que se deprimió, ¿sí lo recuerdan? Y cayó y ya, que me alcancen y me maten esos soldados, mejor quítame la vida, es mejor morir que vivir. Si Elías dijo es mejor morir que vivir, estaba como deprimido, estaba en depresión profunda. Estaba deprimido ese hombre, le perdió el sentido a la vida, el significado a la existencia. ¿Alguien de ustedes le ha perdido el sentido en alguna ocasión a la vida? El significado a la existencia. ¿Alguien ha deseado morirse? Hay gente que lo desea: ay, ojalá me muriera más bien que pereza. Yo, ¿por qué no me morí en aquella enfermedad que me dio para uno vivir con todos estos problemas? Que pereza, dicen muchos. Elías estaba deprimido, pero el texto ustedes lo conocen. Un ángel lo despertó después de cayó en sueño profundo. Los depresivos duermen mucho, porque es la única forma en que no sienten esa angustia. Entonces cayó en sueño profundo y un ángel lo despertó, que Dios le envió, lo tocó, le dice: come y bebe, que te falta mucho por caminar. Y era tanta la depresión que volví y quedó dormido después de que comió y bebió. Y otra vez el ángel: come y bebe, que te falta mucho por caminar. Ese pan es la Eucaristía, esa agua tiene que ver mucho con los sacramentos de la iglesia. Bueno, y él se levantó y recobró las fuerzas y subió a la montaña Horeb, y allá se le manifestó Dios. ¿Recuerdan? ¿Dónde se le manifestó? En la montaña. Es que Dios se manifiesta en la montaña de la oración, de la intimidad. Cuando nos sumergimos en el océano infinito y profundo del amor de Dios en oración, allí se nos manifiesta, se nos revela Dios. Pero hay otra montaña muy famosa en la Biblia, la montaña Garizim. A esa montaña subió Moisés con los líderes del pueblo de Israel, y subían a adorar a Dios y a ofrecerle oraciones. Es que tenemos que aprender a adorar a Dios. ¿Qué significa la palabra adoración? Es poner en el puesto más alto de mi vida un ser. En el caso nuestro, a Dios. Entonces, es poner en el punto más alto de nuestra vida a Dios. No un ser, a Dios. ¿Sí queda claro eso? Es poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Por eso la pregunta en estos momentos es: ¿usted a quién está adorando? ¿Cuál es el centro de su vida, de su historia? Si lo amamos con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, es la pregunta. Nuestra vida espiritual sí tiene esa intensidad, o hemos caído en una gris monotonía, en una pesadez, una tibieza espiritual, frialdad espiritual. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Yo a veces veo en misa diaria, uno ve la gente como dormida, pero por Dios, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Pasa uno a veces por esas iglesias no católicas y ve la gente: amén, gloria a Dios, así es, sí, con la Biblia bajo el brazo, y uno mira ahí. Perdón, las comparaciones son odiosas. Yo no tengo que ver nada con el mundo protestante, pero uno ve a esa gente tan enérgica. Y no, ¿qué pasa, hombre? Y nuestro grupo, la gente como durmiendo. Bueno, a propósito, yo hablé con el padre ahorita antes de que se fuera, que si alguien aquí se me duerme, yo le impongo manos y le digo que en paz descanse, y me dijo que sí, que no hay ningún problema.
Está muy temprano para que se me duerman, ¿no? Por si de pronto estoy arrullando a alguien. Entonces, adorar a Dios. Pero hablemos de la montaña en Jesús. ¿Jesús iba a la montaña o no? Sí. Jesús se pasaba noches enteras orando en las montañas. Le fascinaba, sabía que era el lugar de encuentro con Dios, de comunicación con Él. Lucas 6:12 dice que cuando estaba muy oscuro, se fue por allá a una montaña a orar. Marcos 3:13 dice que cuando estaba muy oscuro se levantó y se fue a una montaña. Pasó toda la noche orando, dice, en un cerro, en una montaña. Y después bajó y llamó a los 12 para que estuvieran con él. Después les dio autoridad para predicar, para expulsar demonios. Pero miren lo primero, los llamó para que estuvieran con él. Es lo más importante en la evangelización, en la vida cristiana, estar con Dios. Primero es el ser que el hacer. Y ya cuando yo aprendo a estar con Dios, a tener intimidad con Él, ya voy a hacer lo que Él me manda, con la fuerza que Él me envía. Y subió por allá a otra montaña donde experimentó una angustia de muerte. ¿Cómo se llama esa montaña? Ese monte. En el Monte de los Olivos, en Jardín del Getsemaní, allá experimentó una angustia de muerte. Y ojo, miren el poder de la oración. ¿Cómo fue que Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, ¿qué? Téngamelo ahí, hasta ahí. Apártame este cáliz. O sea que Jesús ahí no quería hacer la voluntad de Dios. No quería. ¿O sí la quería hacer? Si no le hubiera pedido esa gabela, le pidió que la apartara, no la quería hacer. Y alguien se puede escandalizar, pero ¿cómo así que Jesús no quería? Estaba en su realidad humana. Hombre, si es posible. No, que yo no tenga. Pero después, en la oración, encuentra la fuerza en la misma oración. Y le dice, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino. O sea que sí obedeció o no. ¿Dónde encontró la fuerza? ¿A usted y a mí nos cuesta obedecerle a Dios o no? Levante la mano a los que aquí les cuesta obedecer a Dios. En cambio a mí también. ¿Y dónde encontramos la fuerza para obedecerlo? En la oración. Por eso el que dice, es que yo quiero, pero no puedo, es que no soy capaz. Mentira, no quiere. Porque el que quiere puede con la fuerza de Dios. Para Dios nada es imposible. Que yo he intentado cambiar y no he sido capaz. Pues siga intentando, que Dios le da la fuerza y el poder y lo cambia porque lo cambia. Porque para Dios nada es imposible. Decir no puedo es decir no quiero. Porque el que quiere puede con la fuerza de ¿quién? De Dios. Punto. Ahí no hay nada más que decir. Y es más, en ese texto bíblico del Getsemaní dice que apareció un ángel que empieza a darle fuerza a Jesús, a confortarlo. Claro, es que en la oración Dios envía a su ángel que nos reconforta interiormente. La verdadera y auténtica oración es aquella a la que yo entro en desolación y salgo en consolación. Me quebranto, lloro, lo que sea, pero debo salir consolado por Él si es verdad que me encuentro con Él. ¿Y cómo se llama la montaña donde se transfiguró? ¿Otra montaña o no? Lugar de encuentro con Dios. Y entonces muchos teólogos y místicos dicen que Jesús no sabía que se iba a transfigurar. Y alguien podrá decir, pero si no era Dios, pues, Él no lo sabía todo. Pero acuérdense que Él no violó los procesos humanos, o sí se los brincó. O Jesús nació grande con barba y bigote. ¿Cómo nació? Bebecito. ¿Y cómo fue creciendo? De a pocos. Sabiduría y todo eso. Entonces, así como Él en lo físico respetó el proceso, en lo espiritual y mental también. Él se va dando de a poco cuenta en la oración, en la relación con su Padre, se va dando cuenta cuál es su misión, quién es y para qué está en el mundo. Pero orando es que va entendiendo todo eso. Sí queda claro. Y es que usted y yo orando es que nos vamos dando cuenta de para qué estamos en este mundo, ¿no? De quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Entonces, muchos teólogos y santos dicen que Él no sabía que se iba a transfigurar, que el único deseo y propósito de Jesús era subir a la montaña, ¿qué? A orar, a comunicarse con Dios, punto. A establecer comunicación, como Jennifer, que estableció comunicación desde el principio con sus seres queridos, después con Dios, y después con sus seres queridos, después con Dios, y bueno, eso no,
Eso es un ida y vuelta que nunca puede parar en la vida cristiana. Entonces, Jesús orando con el papá, en esa comunión íntima, en esa relación, ese diálogo amoroso, ¿qué le pasó? ¿Cómo se le puso el rostro? Se transfiguró. ¿Cómo se le pusieron los vestidos? El rostro resplandecía, los vestidos brillantes. Es que cuando yo tengo oración profunda, íntima, subo la montaña de la oración a comunicarme con Dios, mi rostro resplandece, brilla, no por la grasa, sino por la gracia de Dios. Mi rostro brilla y la gente nos va a decir, es que usted tiene un no sé qué, no sé en dónde tan rico, algo, y le vamos a decir, yo sí sé qué es lo que tengo y dónde lo tengo, es a Dios en el corazón. Créanme que resplandece. Por más brusquitas que sean las líneas de expresión que tengamos, si subimos al monte, a la montaña de la oración, al encuentro con Dios, nos vamos a ver lindos. Así como la mamá ve el niño hermoso, recién nacidito, lo ve hermoso, y va una vecina a ver el niño, y ella, ay, mi niño hermoso, y la vecina por dentro, qué ratica tan fea, y ella lo dice, qué lindo, pero... ¿Ustedes recuerdan a Oraños, Sábados Felices? Sí. A Mandíbula. Decían que era el hombre más feo de Colombia y era el hombre más feliz del país. Estudios que se hicieron. Yo me acuerdo cuando eso yo vivía en mi pueblo y fue el elenco de Sábados Felices a Bolívar, Suroeste, y todos fuimos a ver al parque cuando aparece ese bus con el elenco de Sábados Felices y en la puerta Mandíbula riéndose, haciendo con esa carcajada y esa cara. Hombre feliz, era hermoso. Es que cuando uno tiene el toque de Dios se hermosea. Por eso dice el Salmo 33:4, contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. Salmo 33:4, contempladlo y quedaréis radiantes. ¿Cómo dice? Contempladlo y quedaréis radiantes de alegría. Y cuando Moisés sube a la montaña a hablar con Dios y pasaba mucho tiempo por arriba hablando con él, bajaba con el rostro ¿cómo? Brillante. Y los israelitas les daba miedo, se tenía que tapar la cara hasta que le pasara el resplandor. Es que cuando uno ora se nota o no. Ay, esta montaña, qué cosa tan linda, hombre. Entonces, otra montaña, ay, esta montaña, Monte Calvario. Vamos para el Monte Calvario en esta Semana Santa. Eligió como sitio para morir también una montaña, para darnos a usted y a mí vida y vida en abundancia. Todo en una montaña. Y en eso es que tenemos que profundizar ahorita en Semana Santa. Más que procesiones, más que rituales, es ir al sentido. No estoy diciendo que no vayamos a las procesiones. Si yo voy a ir a toda la ceremonia, yo con la ayuda de Dios iré, si Dios me lo permite. Pero no es llevar el cuerpo a una procesión. No es llevar el cuerpo a una ceremonia larga ni a un rito largo. Es llevar el alma, el corazón. No es ir a una procesión mirando para todos los lados, hablando con el familiar. No, y entonces sí, chupando helado, comprando paleta, mirando para todos los lados, mirando la gente que está asomada viendo la procesión por las ventanas. Ven a doña Biflora Jiménez, vean a don Pedro. No. Si vamos en procesiones, concentraditos con lo que estamos meditando, en lo que estamos haciendo, pero por Dios, y que el Jueves Santo, que el lavatorio de los pies, que uy, si este cura si se lo está dando más larguito, es que ya, no, es estar con todo el fervor, con toda la oración, conectados, no llevar el cuerpo, llevar también el espíritu, el alma, el corazón. Levante la mano los que sí lo van a vivir así. ¿Seguro? Última palabra. Y miren, y otra montaña. Cuando Jesús se despidió antes de la ascensión, la despedida y la ascensión se da en una montaña de Galilea, en el monte de Galilea. Total, entonces, conclusión, de verdad que esta Cuaresma tiene que ser el espacio, el tiempo idóneo para que usted y yo nos dejemos modelar por Dios, para que tengamos una conversión verdadera, que modele nuestras actitudes, que modele nuestras intenciones, que modele nuestros sentimientos, nuestras miradas, nuestra lengua.
A veces yo me pregunto, ¿quién comete peor pecado? ¿El que cometió el pecado o el que está murmurando de él, contándole a familiares y amigos y vecinos lo que el otro hizo o la otra hizo? A veces para Dios es tan grave murmurar como fornicar. Para Dios es tan grave murmurar como adulterar, pero son los pecados moral sexuales los que como que tienen más fama. Robar, matar, inmoralidades sexuales, todo eso. Y a veces se habla y qué tal Julanito le fue infiel. No, ese es más mujeriego que... Y la persona que está difamando a ese hombre está cometiendo un pecado igual. Yo he dicho mucho que San Francisco de Sales decía que quien murmura tiene en la punta de la lengua a Satanás y se lo pone en la punta de la oreja a quien escucha. Entonces, por estar hablando de los demás y terminamos hablando de familiares, no, mi papá, es que mi papá también, no, pero es que mi mamá también le faltó, y mi hermana, no, pero es que el hijo de mi hermana, es que mi sobrino, y mi sobrina, no, y terminamos hablando de seres queridos, de familiares, vivos, muertos. Mi mamá fue muy querida, pero es que ella también fue cosita, ella muy orgullosa, y mi papá también, hasta de seres queridos, muertos, vivos, de vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Por Dios, ¿qué es esto tan horrible? Tenemos un pueblo cristiano muy murmurador, ¿o no? Muy murmurador. Demasiado murmurador. Si nos multáramos por cada murmuración 10,000 pesos, ¿cuánto recogeríamos al mes? Santiago 3 dice que el que domina la lengua es un santo. Salmo 141:1, Señor, pon un centinela en mis labios, un guardián en mi boca. Eclesiastés 7:6, no permitas, Señor, que mi lengua me haga pecar. Ay, qué cosas con esta lengüita. Sí, si hay que trabajarla o no. ¿Ustedes qué dicen? Bendito sea Dios. Vamos a pedirle entonces a Dios que nos conceda en estos 9 días que quedan de Cuaresma la capacidad de tener verdaderamente una finalización de la Cuaresma profunda e intensa. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí.